poeta británico Keats pronunció una vez: si Dios me diera a elegir entre escribir las canciones que mi pueblo cante por sus calles y pueblos, o elegir las leyes que lo gobiernen, elegiría las canciones. Claro, Keats era un poeta, pero nos quería decir también con eso que la calidad de leyes te van a dar una determinada calidad de pueblo o de nación. Es lo que veníamos hablando hoy al comienzo, antes de la nota con Gianoli, y también cuando introdujimos la nota con Diego Flores. Hoy es el gran tema, estamos muy cerquita de un referéndum que es el mecanismo de democracia directa por excelencia, conjuntamente al mecanismo plebiscitario que establece la Constitución. Plebiscito, por un lado, para crear una ley o para plebiscitar la Constitución en su reforma, y por otro lado, el referéndum, que es para derogar parcial o totalmente a una ley o legislar una ley, pero legislar ya va por el mecanismo del plebiscito. La democracia directa se juega mucho este domingo porque está dispuesta a elegir por un mecanismo de recolección de firmas, a decidir, perdón, si deroga o mantiene 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración. Es curiosísimo que estemos en esta instancia histórica. ¿Por qué digo que es curiosísimo? Porque todos los capítulos que están en las disposiciones legales de esos 135 artículos tienen que ver con seguridad pública, la regulación del derecho de huelga con el derecho al trabajo y a la propiedad privada, la educación y la reforma educativa como la base para una reforma educativa, es decir, es el instrumento legal que habilita esa reforma educativa, introduciendo entonces el principio, el paradigma del Estado como gobernante de nuestra educación, las autoridades del Estado, precisamente junto a los expertos, a los cientistas, a los pedagogos, a todos los técnicos que deben elaborar los planes de estudio y los sistemas educativos, que es otra cosa. Un sistema educativo, plan de estudio, inclusive también esta ley habilita a que los docentes tengan una permanencia de 3 años en un instituto de educación para que precisamente se identifiquen con el mismo, tomen conocimiento de esa zona, de ese barrio, de esa población, de esa gurizada que va a estudiar, y le da esa estabilidad docente. Eso es muy importante. Hasta inclusive habría que ampliar esa permanencia, porque la permanencia docente da mucho a favor, tiene muchos elementos a favor, tiene incluso el conocimiento más cercano con los padres de los estudiantes. Cuando los padres saben que esos docentes van a estar prácticamente durante el año lectivo de su hijo, su hija, pongámosle en el liceo, hay docentes que van a permanecer 6 años en ese instituto. Bueno, los padres ya saben con quiénes tratar, pero ya este cambio de que permanezcan 3 años en ese instituto, bueno, es algo también muy importante. Conocimiento de la realidad, afincamiento, afinidad, identificación con ese lugar de trabajo. Todo eso es a partir de la LUC. Inclusión financiera, libre, no obligatoria, tomando en cuenta realidades del interior, gente de mucha edad, y a su vez tomando en cuenta nuestra libertad más pura y llana de contar con el dinero contante y sonante si queremos, y para el pago de salarios, para pagar cuentas, para salir a pasear. Y si querés estar con tu dinero en la billetera, podés estar, tenés esa libertad. Pero sobre todo en el tema de transacciones, pago de salarios, pequeñas transacciones, compraventas de coches, eh, para el cobro de alquileres. Está esa libertad. Libertad que por supuesto muestran los hechos que la gran mayoría de los uruguayos vamos por el sistema financiero, por el sistema de inclusión financiera, porque es mucho más cómodo. Es decir, no excluye una cosa a la otra, sino que suman, se complementan. Eso es lo que hace la libertad, complementar a los datos de la realidad. Los reconoce y complementa la posibilidad de nuestras conductas, de nuestro comportamiento. Seguridad pública es vastísimo, ya lo tratamos en el programa. La regla fiscal. Hoy el gobierno, cualquier gobierno, el que sea, de acuerdo a esta regla fiscal que establece la LUC, se compromete a una rendición de cuentas año a año y a no gastar más de lo establecido en ese plan presupuestal.
¿Por qué? Es para cuidar los dineros públicos. El presidente lo explicó muy bien con su estilo muy ilustrativo, muy didáctico. Si en una casa entra un poco más de dinero, ¿qué es lo que hace esa casa, esa familia, si es una familia responsable, con padre y madre responsable, racionales? Bueno, ahorran ese dinero para momentos de vacas flacas, para problemas que puedan sobrevenir. Nunca sabés, hay volatilidad en la economía. Bueno, eso es lo que se plantea con la regla fiscal, que el país, cuando está bien económicamente, tenga una base de ahorro y no siga gastando. Que el país, cuando está bien, comience a amortizar, comience a ahorrar, y a su vez también el destino de esos dineros. Se tiene que cumplir con el destino que se le otorgó mediante disposición legal en cada ministerio, en cada empresa del Estado, y hay control ahora también de las empresas subsidiarias, de las empresas madres, que habían migrado al derecho privado sin control alguno del Estado. Bueno, ahora tienen control otra vez en el manejo de sus dineros públicos. Y que hablar la portabilidad numérica, que todos tengamos la libertad de migrar para una empresa o para otra según nos convenga, con el número celular como nuestra propiedad, en nuestro número identitario, así como lo es nuestro número de cédula. No puede cambiar, no tiene sentido. No hay país en el mundo ya que no tenga la libre portabilidad numérica, excepto Venezuela. Excepto Venezuela. ¿Queremos eso? ¿Será el referéndum del sentido común y la sensatez o será el referéndum de la insensatez? Ese es el gran tema, es el todo o nada. Pero ese todo o nada es, una vez más, un esgrimage, una jugada, una estrategia sucia, una estrategia perversa que realiza el PIT-CNT conjuntamente con el Frente Amplio para entorpecer el devenir de este gobierno, para trancar, para pausar al país como lo tiene pausado prácticamente durante todo este año, a su vez soportando la pandemia. Estamos en un mundo con pandemia, con problemas económicos. Uruguay, a pesar de todo ello, modifica positivamente los números económicos, crece muchísimo económicamente, crece un 5,8% del PIB, se cumple el pronóstico de la ministra de Economía, baja la tasa de desempleo a un 7,8%, estaba en un 10,1% cuando el gobierno toma este gobierno. Qué increíble, ¿no? Bajo pandemia, con los limitados recursos de un estado deficitario, con una inflación alta. La inflación está en esos promedios del 7 al 8%, cuando habían dejado una inflación interanual del 13 al 14% el gobierno anterior. Y estos mismos personajes son los que las van de sabio y dicen que estos artículos hay que derogarlos. Y por si fuera poco, introducen la obligatoriedad de un referéndum a través de la recolección de firmas para que el pueblo uruguayo, heterogéneo en sus calidades, en sus interpretaciones, en su capacidad de interpretar, tiene que decidir sobre seguridad pública, regulación del derecho de huelga con el del trabajo y la propiedad privada, sobre educación y la reforma básica en la gobernanza de la educación, sobre inclusión financiera, sobre regla fiscal, sobre el régimen de adopciones, sobre alquileres, que es una ley complementaria del régimen general de la 14.219, sobre portabilidad numérica. Es mucho, ¿no? Es increíble. Y eso obviamente es el caldo de cultivo de la posibilidad del mareo popular, de la volatilidad de ese sufragio, de esa decisión, porque acá hay de todo, como en botica, se diría antiguamente. Y eso lo saben también, parte de una estrategia. Estrategia primera, vamos a entorpecer al gobierno, vamos a desestabilizarlo. Estrategia segunda en el punto a razonar, y con esta cantidad de institutos legales que obligamos a decidir al pueblo uruguayo, y bueno, se va a ver envuelto en una confusión, en un mareo. Punto 3, y vamos a salir a mentir así descaradamente, como salieron a mentir desde el punto de arranque. Y eso también genera confusión, genera un clima de indecisión. Y a la prueba está que hoy tenemos un 15%, se dice, de indecisos aún, cuando venían promediando en la cronología estadística de las consultoras más conocidas del país, promedió al cabo de todo este año
de un 22 a un 28% de indecisos, que ahora ha quedado en un 14 o 15% de indecisos, porque pasa todo esto que estamos analizando acá, que estoy analizando acá, todos estos componentes. Y evidentemente está el componente de simpatía ideológica, el componente de, bueno, masas que son cascos militantes de distintos partidos políticos, el componente interior y capital, pero no solo Montevideo interior, el interior, la población rural y la población urbana, la concentración urbana en ciudades ya muy urbanizadas, grandes, como Paysandú, Salto, Maldonado, por ejemplo. Todo eso está jugando y está jugando otro componente, el generacional. El componente generacional es clave. Y no olvidemos que hay nuevas generaciones de votantes habilitados a votar que están formados en el desastroso sistema educativo que montaron durante 15 años, un sistema adoctrinante, un sistema en el que imperó la ideología marxista, que imperó la hegemonía cultural marxista en los planes de estudio, pero también en la actitud docente. Y ahí hay un devenir histórico a corregir de modo urgente. Por eso, ley de urgente consideración. Porque todo esto lo clamó gran parte del pueblo uruguayo. Pueblo uruguayo que vive en un país hoy dividido, fracturado, porque se introdujo en el sistema político uruguayo muy fuertemente desde el año 90 con aquel foro de San Pablo, aquel acuerdo entre Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro, que luego pasa a funcionar en México y que luego también surge otro movimiento, digamos que complementario, como el Grupo de Puebla, incide muchísimo la teoría, el pensamiento, la fundamentación ideológica de la teoría o la ideología marxista, a través de Dietrich, que fue un alemán que instaló esto para América Latina, que formó a Chávez, que formó también a Maduro, y que va formando a todos los integrantes de las izquierdas organizadas de cada país. No olvidemos que el Frente Amplio, y en su mayoría los dirigentes representativos del PCNT, están afiliados al Foro de San Pablo y al Grupo de Puebla. Foro de San Pablo y Grupo de Puebla que año a año hace sus evaluaciones estratégicas, sus evaluaciones críticas, presentación de trabajos de cómo se comportó cada izquierda organizada en cada uno de los países de América Latina. Es decir, cómo hicieron los deberes los muchachitos de la filial marxista en Uruguay, los muchachitos y muchachitas de la filial marxista en Chile, los muchachitos y muchachitas de la filial marxista en Bolivia y así sucesivamente, y se encuentran todos los años en esos foros de esa internacional comunista, marxista, leninista, que tiene como paradigma, como ejemplo a construir, si bien no lo dicen abiertamente, un populismo de izquierda, y están las bases, que no me da el tiempo hoy de leerlas, pero están las bases de qué tipo de sociedad quieren construir. Por supuesto que predomine lo estatal, no te quepa duda, que predomine lo estatal, con un fortalecimiento de los sindicatos y que los sindicatos evidentemente obedezcan a la ideología marxista. Y todo eso está introducido ya en el Uruguay. Esos deberes los hicieron muy bien. También se habla en los últimos foros, foro 2020, del 2019 o 2020, no recuerdo, se habla de elaborar en profundidad una prensa a nivel nacional que sea cada vez más sutilmente militante de la hegemonía marxista. ¿Qué quiero decir? Y lo dicen incluso esos documentos, que sea una prensa que tenga una gran apariencia de prensa democrática, que prácticamente la gente no se dé cuenta, que sea prácticamente como una prensa natural, democrática, que da lugar a todas las voces, que da lugar a distintas opiniones, pero que sea sutilmente militante de la causa hegemónica cultural marxista. ¿Y en dónde radica esa militancia? En la omisión de temas, en todo lo que no dicen, no en lo que dicen. Y en lo que dicen también hay que observar muy bien cómo dicen las cosas. Ayer no presentaron al presidente de la República como el presidente de la República se va a dirigir en su conferencia para dar los fundamentos de acuerdo al instrumento de gobierno que es la ley de urgente consideración, ley fundamental,
proclamada en campaña electoral y que se convierte en el acto de gobierno fundamental, sino que dijo para dar la postura de este grupo de opinión o una cosa por el estilo. Hablaron prácticamente como que iban a escuchar la postura partidaria, militante por el no. Es seguir a la introducción periodística, a la conferencia de prensa del presidente. Hay una hostilidad permanente que va licuando los temas, que va minimizando lo que es realmente importante y no se dice todo lo que hay que decir. Todo lo que está funcionando muy mal y está tergiversando, está alterando, adulterando nuestro Estado de Derecho, como las fiscalías especializadas en crímenes de género, como fiscalías especializadas en crímenes de lesa humanidad, como el sistema fiscal acusatorio que altera totalmente los principios constitucionales, los mandatos constitucionales de un debido proceso. Bueno, todo eso no se habla. Jamás se habló en la prensa grande de, por ejemplo, la necesidad de una regulación de la actividad sindical, cosa que viene tratando este gobierno. Y todo eso es motivo de una izquierda organizada en la educación, en todos los sindicatos, en el sistema político, hoy representando un 40 y pico por ciento del Parlamento, y por supuesto en la prensa, que trabaja con la naturalización de temas que no tendrían que ser naturales. Presupuestos de ONGs vinculadas a género como presupuesto nacional. Introducción en planes de estudio de ideologías LGBT. La introducción por vía legislativa de cuotas, alterando totalmente, rompiendo el principio básico de igualdad que establece el artículo 8º y que constituye un Estado democrático republicano. Bueno, este domingo 27 se juega más que esto, que todo esto que acabo de mencionar, estos 135 artículos. Se juega ver cómo se comporta el pueblo uruguayo a nivel electoral en la toma de decisiones de grandes temas nacionales y se juega a ver qué tipo de Estado queremos los orientales, los uruguayos. Qué tipo de estados quieren unos y qué tipo de estados quieren otros, porque se va a desagregar en el resultado, se va a ver cuántos votaron a favor de la ley de urgente consideración y cuántos votaron en contra de estos artículos. Y ahí también se va a desagregar la lectura de quiénes quieren un tipo de país y quiénes quieren otro tipo de país. Y no estaría nada mal desagregar, si fuera posible, cuánto voto hay en el grupo generacional, en la franja etaria de los 18 a los 30 años, ponele, y de los 30 a los 50, y de los 50 a los 70, para ver también el componente generacional. Porque muchos, por una cuestión biológica, por ley biológica, nos vamos yendo, y los que vienen, vienen en un porcentaje importante más inclinados hacia la hegemonía cultural marxista que hacia los principios republicanos democráticos que construyeron la civilización occidental. Aunque te parezca mentira, exagerado esto que te digo, se juega todo esto a nivel doméstico el 27 de marzo, porque la guerra está instalada a nivel continental y a nivel internacional. Esa guerra que hoy está jugando el Frente Amplio con este mecanismo de referéndum al cual apela para probar todo o nada. Nos vemos mañana a partir de las 10 de la mañana para seguir preguntando en dónde estamos. Chao.